para todos, Argentina, Perú y todo el mundo, porque sin dudas que los medios hoy nos permiten llegar a distintos puntos de nuestro querido mundo y por supuesto de manera global. Hoy nos encontramos dos universidades, la Universidad San Ignacio de Loyola de Perú y nosotros, la Universidad Argentina de la Empresa, UADE, para llevar adelante esta conversación, este encuentro radial, este conversatorio, y para homenajear a la radio. Hoy en Argentina estamos viviendo el centenario de un medio masivo, el medio masivo por excelencia, que es la radio. Allá por 1920 se creaba un espacio de difusión sumamente relevante y que con los años fue adquiriendo tanta importancia que sufrió muchas modificaciones, pero sin embargo siguió intacta, sigue intacta nuestra radio. El placer de compartir este espacio con nuestros colegas, con nuestros amigos de USIL, para llevar adelante esta actividad conjunta con alumnos de ambas instituciones, con profesores de ambas instituciones. Nos enorgullece que podamos ya llevar adelante la tercera actividad en este 2020, un 2020 que nos sorprendió con una pandemia, con una crisis sanitaria, con una cuarentena, y que por otro lado, a pesar de todas estas dificultades, nos unió y nos permitió llevar adelante tantas actividades de manera remota. Así que compartimos este tiempo, esta felicidad de poder encontrarnos a través de la radio, de la educación, de tantos motivos que hoy nos convocan para justamente reconocer en la radio un medio de compañía, de unión. Así que bueno, aquí estamos. Vamos a llevar adelante la actividad con Pedro Arévalo, profesor de USIL, Nicolás Elevi, profesor de UADE, y 3 alumnos de cada institución, 6 estudiantes que sin dudas quieren mucho a la radio, aman a la radio y por eso están aquí. Vamos a hablar de la evolución de la radio en estos 100 años, vamos a hacer sin dudas un pantallazo histórico de lo que ha sido a nivel tecnológico, de contenidos, de programación, la radio, tanto en Argentina como en Perú. Y por supuesto vamos a hablar de algo que tiene mucha relación con lo actual y con nuestros estudiantes, que es cuáles son las formas de consumo actuales de la radio. Como dije en un comienzo, la radio se ha transformado, muchas veces han dicho que iba a desaparecer, pero esto no sucedió. Siempre se reinventó, se redefinió. Y por eso hoy nos convoca, y me encanta personalizarla a la radio, hoy nos convoca a ella para hablar de ella y para homenajearla. Así que bueno, doy el pie ahora, traslado la palabra, no sé si a Pedro, a Nicolás, y adelante con este espacio tan rico de experiencias y de conocimiento. Muchas gracias por la introducción, Silvina. Un saludo a todos los que están conectados en este momento viendo esta transmisión, este contenido tan importante, ¿no? Cada vez, lo hemos conversado fuera de micrófonos, que cada vez que nos conectamos en este tipo de eventos con intercambio de conocimientos, de tradiciones entre Argentina y Perú, tanto de la UADE como de USIL, nos emocionamos muchos, y más en este día tan especial, celebrando a la radio, ¿no? Entonces, primero quiero agradecer a las autoridades de UADE y de USIL que nos permiten realizar esta conexión, este evento, a nuestros alumnos que están conectados para poder conversar y transmitir este conocimiento y esta conversación, y por supuesto a todos los que se van a conectar, ¿no? Es un homenaje a la radio y estamos muy contentos de ello. Quiero saludar también a Nicolás, quien también será el moderador en esta transmisión. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, gracias a UADE, gracias a la gente de USIL. Un saludo a los chicos y las chicas que están hoy conectados en este encuentro. Es un día realmente especial, al menos en esta
en esta parte del continente. Es el Día de la Radio en la Argentina, lo es desde hace ya muchos años, en conmemoración de la primera transmisión radiofónica en 1920, y hoy es el Día del Centenario. Como también comentábamos algunos minutos antes de empezar, es muy movilizante la repercusión, tanto en lo cotidiano, en los medios, en la radio, por supuesto, en la televisión. Es un día de reflexión, de discusión, le comentaba a Pedro algunos minutos antes de iniciar, con muchas actividades también de tono académico, eventos en estos tiempos de pandemia por Zoom y eventos virtuales, pero organizados por instituciones, por profesionales, por colegas, conversaciones, debates, entrevistas, porque estamos festejando a la radio, estamos pensando la radio y estamos también considerando, es una época en la que los medios tenemos tanta responsabilidad que hablar, siempre es bueno hablar de los medios y mucho más en estos tiempos en que lo que hagamos de bien ayuda y lo que hagamos de mal puede traer consecuencias negativas, así que pensar en nuestro trabajo profesional siempre es importante y nos permitirá el día de mañana ser mejores, o mejorar lo que hacemos mal o incorporar nuevas herramientas. Así que, sin dudas, muchas gracias a todos, a todas, y será una experiencia más que interesante la que estaremos compartiendo. Muy bien, Nicolás. ¿Qué te parece si iniciamos ya la conversación también haciendo partícipes a los alumnos? Me gustaría empezar de repente con los alumnos de la UADE para que nos cuenten un poquito sus vivencias en el tema de la historia de la radio, ¿no? En Argentina, porque estamos, como tú bien dices, hoy día celebrando a la radio. Y como dijo Silvina, qué bueno personalizarla, ¿no? No tenerla como un aparato, como una onda sonora, sino más bien que sea algo más humano, que ha sido la característica de la radio. Entonces, no sé si tú podrías presentar a los alumnos que van a participar esta mañana, tarde o noche, porque nos escuchan en cualquier parte del mundo, y en todo caso conversar e iniciar este interesante episodio. Bien, están hoy con nosotros, por ahí veo a Matías D'Ambrosio, a Sol Gotardo y a Franco Giussani. Son alumnos de UADE, de las carreras de Ciencias de la Comunicación, de Periodismo Deportivo, que nos van a poder contar, en todo caso, esta experiencia con la radio. Ya han cursado estas materias en las que hablan de la historia de la radio en la Argentina, que sin dudas siempre vamos a encontrar muchos puntos en común, porque hay cambios tecnológicos, históricos, culturales, que son relativamente comunes entre prácticamente todos los países. Puede haber algunas diferencias en cuanto a tiempos, ¿no? Como esto de nuestro inicio en 1920, algunos países de la región comienzan sus transmisiones algunos años después, pero en líneas generales vamos a la par. Y sí, luego podrán surgir en este debate algunas diferencias en cuanto a estilos, formas, por cuestiones culturales, lógicas de cada país. Así que no sé si Franco, Matías o Sol, alguno de los chicos quiere contar su experiencia en relación a la radio y al menos contarle un poco al resto de los invitados a este encuentro qué experiencia han tenido en su acercamiento histórico a este universo que es el universo de la radio y esta evolución larga que ha tenido ya de 100 años. Quien tenga ganas. Sol, primero las damas. ¿Cómo anda, Sol? Bienvenida. Hay que desmutear. El famoso sacarle el mute, no te escuchamos. Tenés mute. Sí. Situaciones técnicas. En tiempos de pandemia esto del mute en el micrófono. Sí, bueno, es una situación que se da ahora en los medios, ¿no? Hay también, así Claro. como hay nuevos comunicadores, hay una nueva, nuevos oyentes, nuevos televidentes acostumbrados a estas fallas en vivo, ¿no? Que más que una falla, ¿ya la escuchamos, creo, todavía? Creo, acá me plantea que el anfitrión alguno de nosotros tiene que habilitarla. Ah, ok. Si por favor le pudieran desmutear los micros a los algunos participantes. Vamos a pedirle.
¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahí está, Sol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y feliz día también. En lo personal, bueno, yo arranqué hace un par de años en la carrera y desde el momento cero que nos explicaron la historia de la radio, la verdad que quedé fascinada. La historia me parece increíble, cómo 4 personas de, de profesiones diferentes, igualmente aficionados por básicamente un aparato, buscaron la forma para transmitir lo que a ellos les gustaba, ¿no? La verdad que me quedó muy grabado en la memoria un trabajo que hicimos hace un par de años con Silvina, que está acá presente, la historia de la radio, y lo que más me queda grabado es lo lindo que era para las personas el imaginarse, ¿no? Cómo ellos tenían que inventar en sus mentes, o sea, justamente imaginar las cosas que iban escuchando, cómo las personas transmitían, ponían en su voz todo lo que querían contar, las emociones, y que ellos mismos, bueno, puedan en su cabeza imaginar estas historias, y me parece, eso es lo que, digamos, más remarco y lo que más me quedó en cuanto a la historia. Lo que Sol, perdón, ¿no? Pero agrego como para que el resto de los compañeros comprenda, el resto de la gente aquí en el encuentro, Sol habla de algo muy especial en la historia de la radio argentina, que es que la radio argentina surge a partir de una experiencia individual de 4 estudiantes de medicina de la Universidad de Buenos Aires, que se les ocurre realizar una transmisión radial, la del 27 de agosto de 1920, literalmente cuelgan un micrófono en la terraza del Teatro Coliseo, aquí en Buenos Aires, y transmiten una ópera, la ópera Parsifal. Y a partir de allí, con frecuencia, comienzan a reproducir esta experiencia. Aquí en la Argentina los conocemos como los locos de la azotea, porque no surge por un emprendimiento comercial, no surge en manos del Estado, la radio surge como una aventura de un grupo de jóvenes que creen que pueden utilizar esos primeros equipos que tienen y que usan en general como radioaficionados para intercomunicarse, pero aquí con un objetivo diferente, que es difundir contenidos, ofrecer un criterio de programación para la muy pequeña cantidad de gente que tenía en 1920 un equipo para recibir radio. Se calcula que en Buenos Aires esa primera transmisión no fue escuchada más que por 50 personas. Así que hay como cierta mística alrededor del origen de la radio, cierta idea de aventura incluso juvenil, que creo que le da como mucho encanto al origen de la radio en la Argentina, y bueno, en todo caso luego les cuento si amerita algunos detalles más sobre la historia de algunos de estos personajes. Pero creo que esa idea que traía Sol, ¿no? de este inicio, es muy curioso realmente, y muy diferente a otros países. Sí, gracias Nicolás. Gracias Sol. Yo quiero invitar también para que esto sea así un ping-pong, a Lady, a Guadalupe o a Salvador, para que también den una perspectiva de su encuentro con la radio, ¿no? Cómo ellos están haciendo radio en la universidad, y han tenido un encuentro obviamente interesante con la radio, y también por lo mismo tienen una noción de la parte histórica de la radio. Así que no sé si está Guadalupe, Lady, a quien le damos la bienvenida también, igual que a Salvador. ¿Cómo están, chicos? Si los desmuteamos, por favor, para que también puedan intervenir, podemos empezar tal vez con Guadalupe. Si es que te encuentras ahí, Guadalupe, nos avisas cuando ya estés desmuteada para poder escucharte. Listo, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Antes que todo, soy Guadalupe Linares, estudiante de la carrera de Comunicaciones y Marketing de la UCIL. Estoy muy feliz de estar nuevamente en este conversatorio compartiendo con nuestros amigos de la UADE, esta vez por el motivo de los 100 años de la radio en Argentina. Por eso, muchísimas felicidades por ser los pioneros, digamos, en materia de radiodifusión de habla hispana, con esa primera transmisión que decían desde la terraza del Teatro Coliseo, un día como hoy hace un siglo. Así que nuevamente felicidades por ese siglo de radio, esta actividad tan bonita que creo que nos apasiona a todos los que estamos aquí. Y hablando un poco más sobre
ya la radio acá en Perú, la primera transmisión se dio 5 años después que en Argentina, ya en el año 1925. La primera transmisión fue el himno nacional del Perú. Fue el himno. Y 5 días después de transmitir el himno, se inauguró por el presidente de aquella época, Augusto B. Leguía, que aprovecharía este evento para hablar un poco sobre la política, ¿no? La radio acá en Perú, bueno, siempre ha sido un lugar donde se juntaba la cultura. Habían estudios muy grandes de radio, donde pasaron grandes artistas acá de Perú, como Chabuca Granda, la Orquesta Sinfónica del Perú. En esa época las emisoras de radio contaban con grandes espacios donde se presentaban todas las estrellas, los locutores, los artistas, y asistía a la gente y los podía ver en vivo. Así que eso la verdad a mí me parece increíble, y algo que quiero resaltar de aquella época era la labor de los locutores, porque, bueno, como hasta ahora un locutor debe ser versátil, ¿no? Pero en aquella época también tenían, aparte de ser locutores, tenían que ser a veces productores, escritores, sonidistas, estar ahí al tanto de todo. Entonces yo creo que eso es algo muy rescatable de la radio. Muchas gracias, Guadalupe. Nicolás, adelante. No, le quería consultar, ahí está Matías, yo lo veo ahí al lado, no sé cómo lo ven ustedes, dónde estamos ubicados en nuestro Zoom, pero bueno, hay puntos en común entre lo que ocurrió en Perú y aquí en la Argentina. Quizás yo agregaría algo, y le quería preguntar a Matías si lo ve igual, que en la Argentina para la década del 30 y ya los 40 era una industria enorme, en la que era muy difícil que un locutor hiciera algo más que otra actividad que no sea la de locutor, porque para todo había un guionista, ¿no? Estaba todo terriblemente ordenado, era una industria muy poderosa la radio en la Argentina en la época de oro, Matías. Hay que desmutearte, Matías. Esperamos un segundo, vamos a ver si te encontramos. Tenemos un temita con el desmuteo. Acá estás. A ver. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos, gracias Nicolás. Gracias antes que nada por la oportunidad, estoy muy contento de participar de este encuentro y muy contento de festejar estos 100 años, este siglo de radio, que todavía no creo que haya pasado tanto tiempo del que tenemos entre nosotros, al que a mí me parece el mejor medio de comunicación y el más íntimo con la gente, el que más logra generar sensaciones en el oyente. Concuerdo totalmente, Nicolás, con lo que decías sobre esta época dorada, ¿no? Como la llamamos nosotros, de la radio, en la década del 30. Y es verdad, los locutores la tenían complicado porque había tantas funciones, tantos roles en la radio en ese entonces, pensando, por ejemplo, en los radioteatros tan famosos que surgen en la década del 30 en Argentina, con un público tan devoto a esos radioteatros y esas figuras que surgieron, a esos actores, a esas actrices que escuchaban, y que el público, al no verlos, se los imaginaba, inclusive mucho más grandes de lo que eran, ¿no? Digamos, uno tiene esa imagen de un héroe, de una heroína, de los villanos, que al no verlo, bueno, nos lo imaginamos de la manera más loca posible, y que eso también creo que es lo lindo que tiene la radio, ¿no? Esa magia de jugar con la imaginación del oyente. Y bueno, sí, en la década del 30 esta industria se hace muy grande y está prácticamente la radio volcada de lleno al entretenimiento. Son producciones guionadas, producciones con artistas, con sonidistas, con efectos de sonido en vivo, ¿no? Porque recordemos que en esa época todo lo que transmitía la radio era en vivo. Así que sí, estamos hablando de unas producciones muy grandes con públicos que esperaban ansiosos, ¿no? Cada capítulo nuevo del radioteatro. Imagino que debe ser similar la situación de esta época de oro, antes del surgimiento de la tele, también allí en Perú, en cuanto a contenidos y en cuanto a posibilidades técnicas. Sí, definitivamente, Nicolás, hubo una época de oro, como tú dices, que luego tembló un poco por la aparición de la televisión. Obviamente irrumpió y muchas veces se pensaba que podía desaparecer la radio, cosa que no ocurrió. Y lo mismo ha pasado luego en esta cadena de evolución de los medios de comunicación con la aparición de la Internet, ¿no? Pero sí, efectivamente, en Perú también hubo una época dorada donde se hacían conciertos en vivo desde la radio, bueno, la publicidad, al igual que en Argentina, también se hacía en vivo en la radio,
y los locutores tenían pues un lugar privilegiado dentro de la sociedad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque eran las estrellas. Y si hablamos de las radionovelas y radioteatros, nos involucramos mucho más en el aspecto de lo famoso que podrían ser en ese momento los locutores, ¿no? Y productores. Pero sí hay una gran evolución en ese sentido, y yo también quiero pedirle ahora la intervención, en este caso, de nuestra alumna Lady, que también ella es locutora de Radio Frecuencia USIL, y que también ha tenido un acercamiento muy interesante con la radio, ¿no? Luego de escuchar estas historias tan interesantes de todos ustedes con los locos de la azotea, y otras historias más, ¿no? Los peruanos siempre hemos estado muy ligados a la radio argentina porque la hemos escuchado mucho, ¿no? La Colifata, Radio Rivadavia, etcétera, etcétera. Estamos siempre atentos a lo que ocurre en ese sentido, pero lo conversaremos más adelante también. Hola Lady, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Vamos Pedrito, ¿qué a... tal? Gracias Listo, Lady, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. saludarlos a todos, buenas tardes. Sí, por ejemplo, yo quiero hacer una acotación importante, dando un contraste a lo que estaban diciendo aquí nuestros amigos argentinos, y es que en comparación de ustedes, nosotros no tuvimos unos inicios tan privilegiados. Acá los locutores realmente tuvieron que hacer una labor súper importante, y ellos empezaron a hacer de todo, desde escritores, lectores, operadores, que iban desde poner la aguja sobre el disco para que escuchara todo. Un personaje importante que yo considero es Humberto Martínez Morosines, que él, por ejemplo, empezó en su natal Arequipa, una provincia acá de Perú, que inició así, desde lo básico, y fue creciendo y llegó a trabajar con grandes radioemisoras, que son, por ejemplo, Panamericana y RPP, seguramente algunas de ellas espero que las hayan escuchado. Y en cuanto al punto de las radionovelas y todo eso, en relativo, nosotros hemos tenido importantes producciones, y muchas de ellas no se han visto opacadas con la presencia de la televisión. Como decía Pedrito, la televisión sí llegó a remecer un poco nuestra situación como radio, pero sin embargo no fue lo suficientemente fuerte como para tumbarnos. Siempre nosotros tuvimos que reinventar la radio como tal y seguir creciendo. Han habido grandes producciones, como lo decía, y también con el hecho de la publicidad. Por ejemplo, aquí hay algo súper particular que a mí me gusta mucho. Una radio muy popular en Perú en su momento fue Ovación, que iba directamente a todo lo enfocado a lo de fútbol. Y esta radio como tal era tan, se podría decir que era pionera en cuanto a las promociones y publicidad, que tenía una manera muy chistosa o graciosa de introducir todos sus comerciales. Por ejemplo, les voy a leer, porque quiero que escuchen tal cual era, que por ejemplo, ellos estaban en un partido de fútbol y no sé, si iba a hacer un tiro de esquina, y lo primero que decían era, no sé, un tiro libre, ¿cómo acomoda la barrera? Y entonces toda la gente respondía, ¿cómo acomoda Comodoy? Que era una marca como tal a la que le estaban haciendo publicidad. Otro tema era, por ejemplo, cuando se confabulaban a un jugador, que decían, ¿qué pasó? ¿Qué pisó? Y al toque era la promoción de que para pisos, Pisopat. Y ahí estaba la publicidad. Y el último, que era, por ejemplo, cuando ellos iban al entretiempo después de los 45 minutos, que decían, ¿y qué hay para comer? Y la gente le respondía, para comer pollos y parrillas Hilton. ¡Qué placer! Y así estaban promocionando todo lo que era la publicidad. Una manera súper entretenida y definitivamente, no sé, muy bien pensada. Eso sería mi aporte por el momento. Luego vamos a seguir. Gracias, Lady. Bueno, sí, de hecho que nos has trasladado en la máquina del tiempo a esas situaciones que crea la radio, ¿no? En cuanto a la publicidad. Y en Argentina también pasa lo mismo. Yo recuerdo que en Argentina decían mejor mejora, mejoral, ¿no? Una cosa que también se hizo acá en Lima, en Perú. Adelante, Nicolás. Es que era el tiempo de las locuciones rápidas, de la radio en vivo muy dinámica, ¿no? Esos años 30, 40, incluso hasta entrados los 70, en los que los comerciales tenían que ser muy dinámicos, muy cortos, pegadizos, fáciles de recordar. Esa era la base de la publicidad en general en la radio de aquel momento. Lo que contaba Lady recién sobre lo deportivo y sobre la transmisión deportiva, lo tenemos a Franco, aquí, que es periodista deportivo. La Argentina, bueno, al igual que Perú y buena parte del continente, la fascinación, el fanatismo por el fútbol, no solo por el fútbol, por otros deportes, por ejemplo el boxeo, grandes eventos deportivos, y quería darle el pie a Franco para que nos trate de conectar el mundo del deporte y el mundo de la radio, que sin dudas van de la mano hoy, y desde el principio en la Argentina y seguramente igual en todas partes del mundo que cambian los deportes. Franco. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Perfectamente.
Bueno, primero que nada quería agradecer, obviamente, como mis compañeros, por darme la oportunidad de estar aquí, saludar a nuestros hermanos de Perú también. Y como vos decías, Nicolás, y como decía Lady recién, las transmisiones deportivas con la radio tienen una conexión muy especial. Recién comentábamos que se hablaba de la muerte de la radio con la aparición de la televisión, pero con el tema deportivo es más distinto, porque no es lo mismo una transmisión de televisión acerca de un evento deportivo que cuando estamos hablando de una transmisión de radio, porque el relator tiene que tener una esencia muy especial para hacernos ver a nosotros sin la imagen lo que está pasando en el juego, ya sea fútbol, ya sea boxeo. Necesita algo especial para que el público se imagine lo que está pasando. Entonces requiere una forma más especial de relatar. Por eso históricamente acá en Argentina, en estos años que estamos hablando, a los mejores relatores los teníamos en la radio más que en la televisión. Así que sí, como decíamos, el tema deportivo con la radio tiene una conexión muy especial. Bien, y yo Gracias. agregaría que dos hechos radiofónicos importantes que estamos celebrando estos 100 años de la radio aquí en la Argentina son una pelea de box del año 1923, la pelea entre Firpo y Dempsey por el título de los pesados en Nueva York, que se transmitió aquí en Buenos Aires leyendo los cables, ¿no? Las noticias que llegaban, y así se fue transmitiendo por radio. Y luego no hay que olvidarse el primer Gran Mundial, el de 1930, con esa final Argentina-Uruguay, que paralizó al Río de la Plata, y que fue otro gran hecho deportivo en el que la radio también estuvo presente. Y por supuesto, a partir de aquí, todo el resto de los deportes siempre han estado en la radio. En el caso de Perú, básicamente tuve el gusto de trabajar en una radio que en un momento fue denominada la Broadcasting de los Deportes, que era Radio Miraflores, y la primera transmisión deportiva que hizo fue en el año 36, en las Olimpiadas de Berlín, y consiguió una gran audiencia, ¿no? Todavía no, estaba muy incipiente el tema deportivo, y esa radio, en la cual es un episodio que he conversado directamente con el dueño de esa radio, porque trabajé ahí, es Ricardo Palma, nieto del gran escritor peruano, y me contaba cómo fueron los acontecimientos, ¿no? Gran emoción, era algo nuevo en realidad en Perú, ese tipo de transmisiones, pero como repito, logró una gran audiencia y él encontró un nicho, en ese sentido esa palabra nicho, ¿no? Encontró ahí un público objetivo al cual dirigirse y tuvo un gran éxito esa radio en los años venideros, ¿no? Justamente hablando del tema deportivo, quiero dejar a Salvador, alumno también de Lucil, que tiene a su cargo un programa justamente deportivo en nuestra radio de la Universidad de Frecuencia UCIL. Salvador, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pedrito? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Primero felicitarlos por los 100 años de la radio allá en Argentina. Un abrazo desde acá. Bueno, como dice Pedrito, acá estamos en el programa polideportivo, acá con Lucila hablando de todos los deportes en general. Yo básicamente comencé en la radio. Yo soy estudiante de administración, a cooperación de todos ustedes que están más metidos en una carrera que va a la parte de la radio, que me llamaron y dije, ok, voy como hobby, a ver qué tal. Me siguieron llamando y hoy no sabía qué excusa de decirle a mi jefa que me escapaba un rato de la oficina para ir allá, ¿no? Pero ya, bueno, son cosas que pasan y ya por ese no sé qué decirlo, o sea, ese sentimiento de poder ir a estar ahí, hablar de lo que me gusta, de lo que se necesita a veces decir, que los mismos deportes no se llegan a escuchar, los mismos comentaristas en el momento que tú ves el partido en vivo, lo escuchas, no llegan a decirlo. Siempre es bueno tener una distinta perspectiva, ¿no? Así como dijo Sol, siempre escuchas voces que le dan esa esencia a la narración, y acá, como se dijo anteriormente con el tema de las narraciones históricas, acá teníamos la voz de una generación, y básicamente era de todo el Perú, que era Daniel Peredo, que en paz descanse, que él, me acuerdo clarito que cuando yo era chico, nunca me gustó ver el fútbol, pero me acuerdo que por él lo miraba, porque te daba esa sensación de, aunque no estés viéndolo, estar dentro de la cancha y gritar con toda la hinchada. Y era algo que me fascina hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy a veces escucho sus grabaciones y es algo que te deja la piel de gallina.
Gracias, Salvador. Sí, efectivamente, el tema deportivo aquí en Perú es muy fuerte, sobre todo con el tema de fútbol, igual que ustedes en Argentina, es una pasión y la radio logra eso, ¿no? Transmitir esas imágenes, escuchándola uno se imagina estando en el estadio y más aún con voces características, tanto en Argentina, en el caso de Perú, como lo ha citado Salvador, con este gran narrador Peredo, que cambió un poco la manera de transmisión de llegar al público, ¿no? Igual me imagino que sucede en Argentina, Nicolás. Sí, claramente. Siempre creo que lo interesante que todos los profesores de radio trabajamos con los chicos en cada clase es qué increíble que un medio se haga solamente con 3, 4 elementos, ¿no? Con la voz, la música, los efectos sonoros o eventualmente el silencio, y siempre pueda renovarse, siempre podamos rehacerla, repensarla, siempre la voz pueda sonar distinta, la manera de contar, la manera de narrar, las palabras que utilizamos. Y la radio argentina, por supuesto en los deportes, desde las primeras transmisiones, podemos recordar a José María Muñoz en las transmisiones del Mundial 78, que se jugó aquí en la Argentina, época compleja para nuestro país, pero un gran relator, o luego, más actualmente, Víctor Hugo Morales y otras grandes figuras en la transmisión radial, que han ido cambiando, ¿no? El estilo y la forma, pero en general, cómo cambia, es lo interesante de esto, ¿no? Cómo ha ido cambiando la manera en que conducimos o en que se conduce, cómo las nuevas generaciones que van llegando a los medios año tras año, década tras década, van dando una impronta nueva, y entonces imagino que esto sí es igual en Perú hoy. Podemos encontrar en el espectro de las radios, en la Argentina, entre radios en frecuencia modulada, radios de amplitud modulada, cada vez más radios que directamente y exclusivamente trabajan, transmiten en forma online. Entonces nos encontramos con formas radiofónicas que llegan a públicos muy heterogéneos, muy diferentes, radios para adolescentes, jóvenes, niños, adultos, personas mayores, ¿no? Y hay una diferenciación en cuanto a lo que uno puede escuchar cuando busca, y en la manera de hacer el aire, de hablarle a la gente, bueno, la manera correcta para que el oyente del otro lado se sienta identificado, pero es muy interesante, ¿no? Como con tan poco es un medio que puede hacer tanto. Me parece que ese es un logro del medio. Es verdad, Nicolás, y a raíz de todos estos elementos que venimos mencionando, si me permites, y si me permiten todos, les voy a preguntar a nuestros alumnos conductores de este episodio, ¿cuáles creen ellos, ya que han tenido un acercamiento con la radio muy importante, son los elementos que tiene la radio, digamos, entre comillas, para combatir a los nuevos medios audiovisuales, ¿no? Porque estamos hablando de la magia de la radio, lo hemos mencionado ahorita. Entonces, me gustaría que ellos cuenten un poquito cuáles creen que son esos elementos que diferencian y cuáles son el plus que tiene la radio actualmente para poder enfrentarse a este fuerte contenido audiovisual de una u otra manera, ¿no? Que de una u otra manera también la tienen las plataformas radiales ahora. No sé si empezamos con Sol, ¿te parece, Nicolás? Sol. A mí me parece que algo muy característico de la radio que hace que no muera, digamos, es el sentido de compañía que genera en cada uno, ¿no? Las personas pueden prender la televisión o elegir escuchar música, pero me parece que la radio llega desde una forma tan personal a cada persona que les genera este tipo de compañía, ¿no? Como decía recién el profesor Nicolás, de que cada persona lo puede escuchar desde su... cada persona de diferentes edades lo escucha a su forma, entonces en todos los, digamos, en todo el dial de la radio, ya sea en AM o FM, hay tanta variedad, o en las radios online, o en los podcasts, que se escuchan mucho cada vez más, siempre está esa compañía, y eso de decir, bueno, yo prendo la radio, estoy solo o en compañía, capaz, entre muchos, es decir, prendemos la radio, sí, vemos qué está pasando, o me gusta cuando hablan de este tema. Me parece que eso es el principal, eso es lo que tiene la radio que hace que siempre la tengamos presente, ¿no? Esa compañía constante. Eso me parece que es el elemento más importante que tiene la radio y que creo yo va a seguir teniendo por mucho tiempo más.
Hay un conocido eslogan, refrán que se maneja mucho aquí en Perú, que es la radio está más cerca de la gente, ¿no? Que siempre es una campaña que se da para acercar y dar a conocer lo que pasa con la radio. Guadalupe, Sí, Pedrito. Claro, la radio para mí es un medio de comunicación vital para la mayoría de personas y como bien dijiste, es un eslogan que acá usamos mucho, la radio está más cerca de la gente, la radio nos mantiene informados, entretenidos y comunicados. A mí me gusta decirle que la radio es como un altavoz. ¿Por qué? Porque se utiliza como un espacio para la comunicación, para la denuncia, para el debate. Se estimula ahí en la radio la participación de todas las personas. Acá en Perú había una radio que se llamaba Radio Capital y su eslogan era tu opinión importa. Entonces yo creo que esa es la esencia de la radio. Es un lugar donde pueden participar todas las personas. Y me gustaría dar un ejemplo. Pedrito, justo hablabas antes sobre Radio La Colifata, que es una radio ahí en Argentina. La primera radio en el mundo en transmitir desde un neuropsiquiátrico y leía un poco sobre la radio y decía, ¿no?, que su objetivo era la disminución de este estigma social hacia las personas que han sido diagnosticadas tal vez con alguna enfermedad mental. Y su objetivo principal era lograr una sociedad más inclusiva. Entonces ahí está nuevamente el eslogan, ¿no? La radio nos mantiene cerca, a todos, sin distinción. gracias, Guadalupe. Bueno, Nicolás, siempre había un acercamiento entre la radio peruana y argentina. Creo hay muchas cosas que ¿no? Nos unen, situaciones, la historia misma, ¿no? En cuanto a veces censura, el deporte, y la tradición latinoamericana en ese sentido. Incluso locutores, ¿no? Si no me equivoco, hay un conocido locutor, el parlanchín peruano, Hugo Martínez, que también marcó bastante en la radiodifusión argentina. Siempre hay que recordar a Hugo Guerrero Martínez, una de las grandes figuras de los medios en América Latina y aquí en la Argentina. Comenzó a trabajar, es una figura de la radio y por supuesto también de la televisión, quizás una de las primeras personas que en la radio argentina se atrevió a utilizar el silencio con mayor profundidad, a animarse a hacer grandes pausas, a hacer lecturas que tuvieran un gran suspenso, además de un gran entrevistador y una persona que fue muy, muy querida y trabajó a lo largo de muchas décadas, primero en radio, luego también en televisión, muy reconocido, muy querido, y que su estilo, su inconfundible voz, su manera de llevar adelante el aire, marcó la historia de los medios. Creo que sin dudas hay muchos puntos en común cuando buscamos entre Perú y la Argentina y en la región. Otro de los grandes elementos es la manera en que contamos nuestras ficciones, a diferencia de lo que ocurre en Europa o en Estados Unidos, las radionovelas, ¿no? que primero venían de los viejos folletines en los diarios en América Latina, que contaban historias en forma seriada, luego vinieron las radionovelas, y luego la televisión adaptaría estos formatos para los teleteatros, que buena parte de América Latina ha producido y vendido al mundo, y que hoy en día imita al resto del planeta, y que los consume de muy buen gusto, nuestras ficciones seriadas diarias, nuestros culebrones, nuestras historias, que sin dudas es nuestra manera de contar y de resolver nuestros problemas muchas veces, ¿no? En esas historias de pobres y ricos, de conflictos intensos. Es verdad, en una de las clases aquí en Lima, en guión y producción radial, escuchaba un poco de producción latinoamericana y me tocó algo de Argentina y escuchábamos la producción de Tarzán hace muchos años, ¿no? Y la manera como se presentaba el fondo, pero qué riqueza auditiva, ¿no? Para poder transmitir y conectar con el público, a pesar de que hablamos de hace muchísimos años atrás, y cómo los actores se posicionaban, siendo muy famosos y todo lo demás, ¿no? Pero me has hecho recordar, Nicolás, ese momento, por ejemplo, de radionovelas y radioteatros. Lady, no sé qué puedas opinar al respecto. Sí, en cuanto al radioteatro, nosotros, por ejemplo, en Perú tuvimos una radionovela súper conocida que fue El Derecho de Nacer, que originalmente fue estrenada en 1948 en Cuba, y nosotros la transmitimos más o menos en 1950,
por un promedio de unos 10 meses, porque tuvo una gran acogida. La versión peruana como tal fue dirigida nada más y nada menos que por un sacerdote, no por un productor, más por un sacerdote. Su nombre era José María Domínguez y básicamente el melodrama, pues, no sé si ustedes ya sepan, era del típico niño nacido, de un amor prohibido, que lo crió su nana y todo un show mediático, por decirlo, en cuanto al programa como tal. Y pasó algo súper interesante 2 años después por la persona que protagonizaba la radio, casi me confundo, discúlpeme, la radionovela, que básicamente fue que uno de sus protagonistas fue atacado, supuestamente, nunca se supo si eso fue realmente cierto o no, que fue atacado por el hecho de actuar del malo en la radionovela. Como mucha gente se lo toma tan a pecho lo de las actuaciones, ¿no? Eso fue lo que le pasó a esa persona llamada Carlos Aguirre, que interpretaba pues a Rafael del Junco. Eso se puede decir que fue una época importante para nosotros y una radionovela que realmente tuvo gran impacto y un gran público. Ya luego más adelante pues surgieron muchos más, hubieron programas de cultura, por ejemplo, en el hecho de la Radio Nacional Peruana como tal, en algún momento se buscó solamente que fuera exclusivamente educativa y al hacer eso pues simplemente armaron ciertos programas en los que empezaban a interpretar historias de personajes históricos como Carlos Mariátegui, César Vallejo y muchos más. Y también pues que hacían, por así decir, tipo unas radionovelas, pero con un interés solamente para universitarios. O sea, ya hubo un momento en el que solamente se enfocó exclusivamente en la educación, pero luego otra vez retomó todo el hecho del entretenimiento y el humor. Siempre se estuvo presente. Muchas gracias, Lady. Sí, bueno, definitivamente ahora vemos también, no sé si pasa en Argentina, Nicolás, tú me podrías confirmar con los alumnos de la UADE, pero hay un renacer también de la radionovela, ¿no? Acá lo vemos mucho también con los podcasts. Hay una conocida emisora que ha sacado podcasts que tienen que ver con obras literarias y hay actores que interpretan las obras, ¿no? Y tiene mucha demanda, por decirlo de una manera. Sí, aquí en los últimos años el formato de podcast ha permitido el regreso del radioteatro, incursiones, experiencias de ficciones. Hay algo entre la época de oro, que le voy a pedir a Matías que les cuente con un poco más de detalle, que seguramente se va a acordar. Hay algo, un periodo muy, muy especial para nosotros que implicó, porque la ficción termina en la Argentina cuando la televisión en los años 60 se consolida como el espacio para la telenovela y para la ficción, y la radio se vuelve informativa, pero hay una excepción, que es el momento en el que vuelve la democracia, año 83, 84, para nosotros un periodo muy importante, muy creativo, termina la censura, y hay una radio, especialmente, que sigue estando en el aire aquí en Buenos Aires, se llama Rock and Pop, una radio de frecuencia modulada que tuvo una serie de figuras que se animaron a volver a retomar la práctica del radioteatro, quizás con humor, a la ironía, a la irreverencia, a la improvisación, y Matías seguramente nos va a poder contar en algún momento en alguna cursada, analizamos algo de algunos de esos sonidos y formas tan creativas que marcaron el periodo de los años 80, no sé si fue igual en Perú, los periodos en los que América Latina vuelve a la democracia y los medios se liberan, y algo de eso pasó aquí en la Argentina, Matías. Sí, tal cual, Nicolás. Esa época fue algo que marcó bastante la radio en Argentina, primero y principal porque durante la dictadura del 76, que fue la última en el país, hubo una fuerte censura, no solo en la radio, sino en todos los medios de difusión, pero la radio lo sufrió bastante, y cuando la democracia vuelve en el 83, hay como un boom, digamos, de justamente la libertad de expresión, ¿no? En la radio. La radio Rock and Pop fue la que más mostró esto al público, principalmente con una radio muy famosa que se llama Aquí Radio Bangkok, en la que trabajaba Lalo Mir, el conocido presentador de radio argentino, y esa radio lo que tenía era que después de estar tan oprimida, digamos, tan censurada por la dictadura en Argentina, se liberó y empezaron a hablar con un tono mucho más descontracturado, a pasar mucha más música de rock and roll, a hablar inclusive hasta con insultos, a hacer personajes, a hacer sketch, inclusive había veces que quizá inventaban una historia
de mentira, no sé, un robo delirante a un banco, con situaciones graciosas, y seguían hablando de eso y se creaba una conversación en la mesa que podía durar bastante tiempo a partir de algo que se inventó en el programa, digamos, ¿no? Era un humor bastante hilarante y bastante bizarro para la época, digamos. Pero a la gente le encantó, porque no solo los que hacían radio venían sufriendo esa censura, sino el propio público que no podía disfrutar de un contenido más liberal, digamos, que tenía que adecuarse a lo que nos decían de arriba. Así que en ese sentido, sí, la radio de los 80 también tomó bastante ficción y supo tener un aire mucho más relajado que antes, y ni hablar de la década de los 90 posteriormente, que hasta el trato mismo con el oyente cambiaba. Hasta entonces se venía tratando al oyente de usted, ahí se empieza a tratar al oyente de vos, como decimos acá, o de tú, como dirán ustedes en Perú, pero eso fue, digamos, la descontractura que tuvo el medio radiofónico, ¿no? Y que yo creo que sirvió para todo el contenido que vino después. Fue como una revolución el fenómeno de Radio Bangkok acá en Argentina. Bueno, acá en Perú también nos pasó algo similar. Le voy a dar el pase luego a Salvador también para que nos hable un poquito de ese encuentro en cuanto a estas etapas, ¿no? Básicamente en Perú algunos escritores, historiadores hablan de 4 etapas básicas, ¿no? En la historia de la radio en el Perú. Después de la etapa de oro viene la etapa justamente del 56 al 80, donde hay una etapa donde se quiere importar nuevos equipos, porque la parte técnica era muy importante, pero sin embargo también tuvimos una etapa de dictadura, y en la cual la radio también se ve sometida a estos desencuentros porque fueron muchas radios expropiadas. Y es a partir de los 80s en adelante que ya viene la etapa del desborde, como se le conoce, en la cual surgen las grandes corporaciones, hay como una especie de destape en ese sentido, no solamente en cuanto a la conducción de la radio, sino a lo que se podía emitir también, ¿no? Entonces, esa parte también es una parte en la cual se disfruta mucho, luego de un tema en el cual la radio estuvo muy presionada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Salvador también podría hablarnos en ese caso también de la parte deportiva, cómo se vivió o qué nos podría contar en ese sentido, Salvador. No, claro, también, como dices, en los años atrás, en la época del terrorismo, el tema deportivo era un poco complicado escucharlo más porque la radio se estaba prestando más a temas políticos que al mismo deporte en general, ¿no? Me han comentado tíos, papás, mis abuelos también, que ponían su estación favorita y de un momento a otro ya no podían escucharlo porque estaban hablando de tema político en vez de escuchar la música que querían o el deporte que querían. Entonces era un poco más complicado y gracias a Dios, como dices, en los años 80 todo comenzó a liberarse, y más por el tema de la supervivencia del radio, como dices, el día de hoy, desde ese tiempo hasta el día de hoy les da a las personas ese sentido de libertad de poder hablar, ¿no? Y sentirse identificados en la misma radio, poder hablar y decir lo que piensan, y no es que esté muy cuadriculado, por así decirlo, que está muy cuadrado las cosas, en que esté una persona, como dice, hay comparaciones, sí, pero, o sea, hay momentos de las propagandas, el cherry y todas esas cosas, pero las personas se permiten ellas mismas poder hablar, como dijo Matías en algún momento, el tema de las lisuras, decir lo que ellos querían hablar, ¿no? Y también es como hasta el día de hoy, con el crecimiento de los podcasts, que 1001 personas tienen un podcast hablando de lo que en verdad les gusta, de lo que sienten, lo que quieren, dando su opinión. Y hasta el día de hoy es como decir, se escuchan acá los chistosos, el tema de la comedia. Creo que todo peruano en la tarde prende el radio y se pone a escuchar los chistosos media hora, que son 4 chicos haciendo comedia de todo político, todo comediante, o cualquier cosa que se le encuentre, haciendo su media hora de comedia, y en verdad alegra a todos. Y es una cosa muy bonita que sigue, que ojalá tenga para muchísimos años más, ¿no? Gracias, Salvador. Antes de darle el pase a Nicolás, mira, Nicolás, sin querer, queriendo, estamos ya hablando casi una hora, ¿no? La radio es así, nos apasiona y podemos seguir conversando creo, muchas horas, pero todo tiene su final, como dicen. Yo quería anotar algo antes de darte el pase, Nicolás, que bien ha mencionado Salvador, porque a partir de la década de los 80, en esta última etapa de la radio, acá vivimos efectivamente el terrorismo. Y la radio en ese momento aquí en Perú se convirtió en un elemento vital en el sentido de la información y también de acompañar a las personas, porque tú estabas, te lo grafico de la siguiente manera: 7 de la noche, 8 de la noche, regresando a tu casa, y en casa te esperaba la familia. La familia estaba conectada con la radio informativa y de repente sonaban las bombas, ¿no? Entonces, lo primero que tú hacías era, porque se iba la luz,
ibas a la radio, encendías la radio y escuchabas al conductor que decía, no señora, por favor mantenga la calma, suelte al perrito para que no entre ningún ladrón y no se ponga nerviosa, los familiares van a retornar a casa. ¿Y qué es lo que hacían las personas? Llamaban a las radios, Nicolás, chicos, les cuento esto, y comenzaban a decir, por favor, avisarle a la señora Nelly en el distrito de Rímac que estoy llegando a la casa, ya estoy yendo, por favor, estoy bien, no me ha pasado nada. Y la radio se convirtió en una especie de canal para tú indicarle a tu familiar que estabas llegando y que estén en calma, que ibas a recibir un abrazo de tu hijo, de tu papá, esa noche nuevamente, ¿no? Esa fue una de las funciones, gracias Salvador por hacerme recordar ese episodio, en la cual la radio también se convirtió, se humanizó y se vivió de esa manera en la etapa de los 80s, ¿no? La radio servicio, ¿no? Esta idea de que la radio es un servicio, entretiene, informa, pero también nos es útil. Aquí en la Argentina, Buenos Aires tiene en total más o menos, la ciudad tiene 3 millones de habitantes, con los alrededores hacemos 12, 13 millones de habitantes. Es complejo eso en una ciudad como Buenos Aires. Pero en muchas pequeñas localidades del país, todavía la radio es nexo, es el lugar para avisar que alguien está en viaje o llegando, para contar fallecimientos, o si alguien vende algo. Todavía hay pequeños pueblos en un país tan grande como la Argentina, pequeñas localidades en las que la radio es servicio. Quería, además de todo lo que venimos hablando, no olvidarme, y un poco apareció ahora con esta idea del servicio y el peso de la radio informativa, hablar un poco de esta idea, porque hablamos del entretenimiento, hablamos de la ficción, del humor, que en la Argentina no hay tanto humor, o al menos no tanto como stand-up o comedia en la radio en la actualidad, quizás sí en podcast, pero no tanto en el aire, sí mucha conversación con humor, con la ironía propia del humor argentino, el doble sentido y esa ironía bastante tradicional, pero no quería olvidarme de la radio periodística, que me parece que es un tema importante, la radio de primera mañana, lo que llamamos acá la radio de primera mañana o de regreso, no sé si los nombres de las franjas son similares en Perú, que nos prepara para salir a trabajar, y que, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, ciudades tan grandes que a veces tenemos 1 hora o más de 1 hora, hora y media de ida y de vuelta desde casa al trabajo. Y quería preguntarle a Franco qué pasa con la radio informativa y este rol de las radios de la primera mañana, de los regresos, cómo percibe él que está funcionando la radio en este rol. Franco. Bueno, sí, no, como estás diciendo vos, la radio informativa de primera mañana y la franja de regreso es vital, sobre todo para nosotros. Generalmente nos manejamos o en un medio de transporte público o en auto, siempre está presente la radio encendida para enterarnos de qué es lo que está pasando, y esa es una de las funciones más importantes de la radio, que le gana a la televisión en ese sentido, porque la necesitamos estar escuchando todo el tiempo, si no podemos estar prendidos a una pantalla. La radio nos puede acompañar desde cualquier lugar, la podemos poner en el auto, la podemos poner en nuestro celular mediante una aplicación, en internet. Entonces, en ese sentido, la radio cumple un rol fundamental, que es el mantener informados de lo que está pasando en el momento y sentir que nos está acompañando y nos está brindando el panorama que necesitamos para salir a trabajar o cuando estamos regresando a nuestra casa, si no podemos estar muy al tanto de lo que pasó durante el día, también para que nos dé un panorama general de lo sucedido. Quizás uno de los roles más importantes, sobre todo en grandes urbes, ¿no? En ciudades tan grandes que podemos tener problemas de tránsito, temas de transporte público, la red de subterráneos, ¿no? Lo que sería el equivalente al metro acá, los ferrocarriles, y esta información se vuelve indispensable para cualquier persona que anda por una gran ciudad, saber si algo no está donde debería estar para tomar decisiones. También ahí hablamos de la radio como servicio, y especialmente en estas, quizás no es para contar que alguien llega tarde, pero sí para saber si puedo llegar y cómo tengo que hacer mi camino para lograr mi trabajo, ¿no? La gente que está en la vía pública, camioneros, taxistas, la gente que trabaja todo el tiempo, no sé si en Lima o en las grandes ciudades de
de Perú, la radio funciona de la misma manera en estas franjas, ¿no? La primera mañana aquí es de 6 a 9, luego de entre las 6 de la tarde y las 8 o 9 de la noche, que serían los horarios de entrada y de salida de los trabajos en general. Sí, tal cual, Nicolás. Lima también es una ciudad de aproximadamente 9 millones de habitantes y la radio cumple la misma función, ¿no? Te avisa exactamente, hay micros pastillas de que te van diciendo por dónde debes circular, por dónde no ir, qué es lo que sucede, si hay algún accidente incluso, ¿no? Te van anunciando, porque como bien dices, pues no se puede controlar exactamente la hora de llegada a tu centro de labores cuando no estábamos confinados o a tu centro de estudios, pero sí te pueden avisar qué ruta alterna tomar y qué es lo que está pasando o ocurriendo, ¿no? En este caso. Es verdad, se vive tal cual también aquí en Lima. Nicolás, yo quería, bueno, ya estamos casi en una hora de interesante conversación y participación. Yo quería lanzar ya de repente la última pregunta con respecto a lo que nos espera con la radio, ¿no? Si seguiremos consumiendo radio, y yo creo que tenemos a los principales protagonistas, en este caso, que son nuestros alumnos, para que nos puedan dar esa respuesta y esa perspectiva. No sé si te parece, si de repente ellos nos pueden, en el mismo orden que se ha creado de manera inesperada, ¿no? Con Sol iniciando y terminando en ese orden, de repente que nos puedan dar esos alcances de qué piensan, qué sienten ellos con respecto a lo que les espera la radio, ¿no? Sí, claro, chicos, los escuchamos, que ustedes seguramente tienen más sensación, más perspectiva de qué puede llegar a pasar, cómo lo ven, qué presienten, todo puede cambiar, ¿no? Pero, por lo pronto, ¿qué impresión tiene? Empezamos con Sol. Perdón. Yo personalmente creo que la radio va a seguir transformándose a lo largo del tiempo, pero siempre va a estar vigente. Como estuvimos viendo durante toda esta charla, la radio siempre encontró la forma de reinventarse, ya sea en nuestro caso argentino, que cambió su horario principal de la noche a la mañana, bueno, los avances tecnológicos que la ayudaron justamente a seguir manteniendo. Yo creo que reinventándose siempre va a estar vigente. Y la gente la va a seguir escuchando y bueno, y que no, me parece que es nuestro trabajo como futuros licenciados, en nuestro caso, pero como futura gente de la radio, me parece que es nuestro trabajo también encontrar la forma de reinventarla y mantenerla siempre vigente también, ya sea con podcast o generando otra radio online. Digo, es un gran medio que no necesita muchísimos objetos, como puede ser la televisión, por ejemplo, para poder utilizarlo. Entonces, las herramientas son mucho más sencillas de utilizar y me parece que es por esto que puede seguir siendo un gran medio y seguir estando vigente. Muchas gracias, Sol. Guadalupe. Claro, a la radio creo que le han dado certificado de muerte muchísimas veces, pero la radio sigue viva y seguirá viva por mucho tiempo, porque creo que es un medio de comunicación que, como dije antes, que la mayoría de la población puede acceder a él. Ya ahora con las nuevas tecnologías ha logrado abrirse un camino también en la web, podemos ver las radios online, transmisiones en vivo, en redes sociales, como la radio de la universidad, por ejemplo, Frecuencia USIL, que se lanzan programas en YouTube, en la página de Facebook. Entonces ya está en nosotros en seguir reinnovando, reinventando y seguir por ese camino, ¿no? Como bien decía Franco, la radio es compañía. Yo me acuerdo mucho del Mundial de Rusia 2018, que para nosotros los peruanos fue algo increíble. Yo salía de la universidad, no tenía en ese momento un televisor o la aplicación de algún canal para ver el partido, pero ahí estábamos todos en el carro con el volumen al máximo esperando gritar gol, por ahí pudimos gritar algunos, pero eso es, ¿no? Creo que la radio nos ha acompañado en muchos momentos de nuestra vida, en momentos buenos, en momentos malos, como hablaba Pedrito en la década de los 80, claro que, bueno, me lo contaron porque yo no lo viví, pero siempre la radio ha estado ahí con nosotros, entonces esa compañía creo que va a permanecer por muchísimos, muchísimos años más. Bien, y ahora seguiría Lady, y vamos en ese orden.
Sí, pues yo lo único que podría agregar es, retomando el eslogan que en algún momento mencionó Pedrito, el hecho de que la radio está más cerca de la gente. Yo creo que eso hace, primeramente, que no desaparezca. El hecho de la cercanía, su inmediatez, a pesar de que hayan salido un montón de plataformas ahora mismo y que tengamos opciones para escoger, yo creo que la radio siempre va a ser una de las principales, pionera, por decirlo así, en comunicación, entretenimiento, información, mantenernos siempre conectados. Y también por el hecho de que al ser un medio de comunicación súper vital y que nos está acompañando constantemente, yo creo que eso puede hacer que en ningún momento se pierda. Sí va a tener que hacer cambios, va a tener que siempre innovar sus nuevas prácticas, reinventarse constantemente para que no se pierda. Yo soy fiel creyente de que eso no va a pasar y somos nosotros quienes tenemos que empezar ese trabajo constante en evitar que desaparezca. Nada. Gracias, Lady. Alejandro, ¿estás por ahí? Matías, perdón, tiene el nombre de otra persona en la computadora, pero no hay problema. Sí, estoy de acuerdo con lo que vienen diciendo mis compañeros. Yo creo que la radio va a persistir, va a seguir existiendo muchos años más. Siempre se ha adaptado, más allá de todas las veces que el público creyó que iba a dejar de existir. Y aparte, en esta época donde tenemos todas las sociedades, ¿no? En general el mundo, un ritmo de vida tan acelerado, la radio tiene capacidades para enfrentarse a eso, porque tiene lo que muchos llaman el concepto de atención flotante, que la persona puede prestarle una mínima atención a la radio y estar haciendo otras cosas al mismo tiempo. No es como la televisión, que quizá tenemos que sentarnos a prestarle atención. La radio nos permite seguir con este ritmo acelerado de vida que tenemos, más allá de que esté bien o esté mal, y seguir consumiendo radio al mismo tiempo. Eso creo que es una fortaleza que tiene la radio y que le va a permitir subsistir con el paso del tiempo. Y ni hablar de lo que veníamos mencionando sobre el podcast, este fenómeno bastante nuevo, y las radios online que están apareciendo, que mayormente el podcast tiene, aparte de ficciones, este tema de hacer podcast sobre una temática en particular. Un podcast sobre cocina, un podcast sobre música, un podcast sobre películas de género de terror. Entonces es un poco radio on demand, digamos, ¿no? Cada uno elige lo que quiere, en el momento que quiere, tiene flexibilidad horaria. Por eso digo que el género radiofónico se va adaptando a las necesidades y las preferencias de las personas, ¿no? En cada tiempo. Por eso creo que sí tiene la oportunidad de seguir persistiendo la radio y reinventándose. Hoy por hoy la radio está más volcada, quizá para un público joven, al formato online. Hay mucha gente que sigue consumiendo radio en dial, ¿no? AM y FM, pero más que nada por una cuestión de fidelidad. Así que yo creo que va a terminar de volcarse de lleno a la plataforma digital, y quizás se sigue inventando más adelante, adaptándose siempre a las nuevas formas de vida, pero yo creo que la radio tiene capacidades de sobra para poder sobrevivir a lo que se viene. Bien, y nos quedan Salvador, que lo tenemos ahí con sus cuadros, y Franco, así que Salvador primero. Bueno, creo que ya está de más decirlo porque ya todos lo han dicho con todas las ideas diferentes que compartimos. En verdad la radio, como dicen, con toda la tecnología que evoluciona, así como las personas, la radio se adapta, ¿no? Entonces, como dijo Matías también, que todo el mundo está en un ritmo de vida súper acelerado, la radio por sí nos va a acompañar siempre, ¿no? Vamos a estar con los audífonos, en la radio, en el carro, donde sea, escuchando música, escuchando los comentarios de las personas que dicen, y más aún ahora con los podcasts, que si una persona más se suma, al final van a estar 30, 40 escuchándolos, y de esos 40, un 5% va a estar con ganas de hacer lo mismo, entonces van a seguir creciendo, o sea, se va multiplicando trigonométricamente y la cadena va a ser infinita, así que es imposible que la radio muera. Bien, gracias, Salvador. Franco, y especialmente que Franco, su área es el periodismo deportivo también, pensar un poco cómo vendrán los deportes y la radio, esa relación. Sí, bueno, para cerrar, me toca esta tarea de ir cerrando la conversación que tuvimos. Yo creo que muchas veces se habló de esto de la muerte de la radio y la mayoría de las ocasiones se ha confundido el aparato con lo que es el contenido. No tenemos que confundir lo que es el aparato de la radio con lo que es el contenido de lo que escuchamos. El vivo nunca va a morir, es hasta contradictorio en el mismo sentido de la palabra. Nos va a acompañar siempre, se expandió a una forma online, que la podemos escuchar en una aplicación, por internet. Eso ayuda a que más gente pueda estar prendida más tiempo posible. Después los contenidos on demand, que también se han sumado, y sobre todo creo que algo
muy importante es que la radio se ha universalizado. Es más fácil hacer radio hoy en día con simples aplicaciones, un micrófono, puedes armar un programa de radio tranquilamente, lo que le permite el acceso a más gente y gente que encuentra nichos, como estos programas de podcast que estamos hablando, y eso suma a más gente que lo escuche. O sea que yo creo que es imposible decretar la muerte de la radio porque es un universo que se puede expandir en muchos sentidos para buscar siempre nuevos contenidos. Y con el deporte, bueno, es más o menos lo que hablé al principio, el tema del deporte, sobre todo porque estamos hablando de transmisiones en vivo, es una magia distinta estar escuchando, imaginando lo que es una pelea en vivo, un partido de fútbol en vivo, es algo que capta la atención de todos los fanáticos, y escucharlo por radio con gente que tiene el talento para relatarlo de la forma que lo hacen es simplemente mágico. Gracias, Franco. Bueno, los jóvenes le auguran un buen futuro a este medio centenario ya, ¿eh? Lo ven bien, ¿no? El enfermo goza de buena salud, diríamos en Buenos Aires. Me voy tranquilo, creo, Nicolás, luego de haber escuchado a nuestros alumnos, porque ellos mismos han mencionado el tema de las virtudes que tiene la radio, la inmediatez, ¿no? Ahora actualmente, y es un medio que se va transformando, pues, ¿no? No es un medio que está quieto, es un medio de comunicación inquieto, más bien productivo, ¿no? Muy cercano a las personas y ahora sobre todo mucho más humano, ¿no? Entonces yo creo que hemos sacado importantes conclusiones esta mañana. Se nos han quedado muchos temas en el tintero, como se decía, pero que ya justamente nos dará pie para tocarlos en otro episodio más, ¿no? Hablar más de los podcasts, hablar más de la programación radial, ¿no? Que es un tema que nos interesa mucho acá en Lima, cómo manejan ustedes el tema musical, por ejemplo, allá en Argentina, ¿no es cierto? Y cómo se le brinda ese apoyo a los artistas locales, en todo caso, pero lo hablaremos y estoy seguro, Nicolás, que esto nos dará pie para seguir conversando mucho más de este importante medio que hoy cumple 100 años. Felicitaciones nuevamente por lo que se ha hecho en Argentina, por lo que se hace en Perú, y sobre todo teniendo a los protagonistas acá que son nuestros alumnos ya comunicadores, ¿no? Sin dudas, gracias Pedro. Es todo lo que estamos diciendo y mucho más, porque 100 años no es poco, y hay tantas aristas para trabajar en cuanto a contenidos, programación, el trabajo profesional, los desafíos técnicos que aparecieron algo ahí sobre el final, los cambios en las formas de escucha, que tienen que ver con la escucha colectiva, la escucha individual, la manera en que nos hemos adaptado a estas tecnologías, el redescubrimiento de la gente joven. Hay tanto para ir abriendo panoramas, la discusión o el gran debate que no apareció por acá, pero es todo un capítulo, ¿la radio debe verse o no? Esta hibridación entre la radio, el lenguaje radiofónico transmitido por cámara, alguna gente lo adora, alguna gente lo odia, está a favor o en contra. Bueno, eso habla de la vida del medio, ¿no? Es un medio que está dispuesto a adaptarse, a cambiar, a experimentar, y por eso ha sobrevivido y seguirá sobreviviendo, porque, bueno, es creativo, y reitero, siempre me sorprende, o siempre me interesa pensar cómo podemos hacer tanto y tan diferente, y seguir sorprendiendo al oyente, y seguir proponiendo ideas nuevas, aún con muy pocos elementos, que ese es nuestro secreto, el de todos. Hacer radio es simplemente combinar 4 elementos y poder hacer algo diferente y sorprendente cada vez. Ese es nuestro talento. Y en esa sorpresa, Nicolás, no tener miedo, ¿no? Hacer cosas nuevas. Yo creo que el talento es importantísimo en el tema de poder sentarte frente a un micrófono y comunicar. No cualquiera lo puede hacer. Si bien tenemos ahora los elementos técnicos muy cercanos, no es fácil que alguien se sienta y sostenga una conversación interesante, con contenido, por muchos minutos, ¿no? Y como decía, por ejemplo, el periodista argentino, este investigador de radio, Carlos Ulanowski, a quien sigo siempre, cualquier persona inteligente que se siente frente a un micrófono va a hacerle frente a esas grandes plataformas mediáticas que a veces hacen temblar la radio, ¿no? Entonces no hay que tener miedo, creo yo. Es lo importante
leer mucho, contar nuestras experiencias y acercarnos a la gente en el tema de la radio. Bueno, Nicolás, ha sido un gusto conocerte y conversar contigo. Igualmente para mí, un gusto conocerte, un gusto conocer a los chicos allí en Perú, a mis alumnos ya los conozco, y ha sido una experiencia más que agradable compartir el feedback y estas ideas y estas similitudes que nos acercan, y encontrar también lo que podemos aprender de algunas de las pocas, no muchas diferencias que tenemos en la manera de trabajar o las experiencias históricas, pero siempre todo lo que nos une y nos acerca en general, y la radio acerca, y las universidades acercan, así que bienvenida a la experiencia que nos ha enriquecido a todos. Sí, muchas gracias a Franco, a Matías, a Sol, Salvador, Lady, a Guadalupe. Nos vamos muy contentos con las intervenciones de cada uno de ustedes y nos llevamos muchísimo. Nuevamente, la felicitación de felicidad en este día, 100 años de la radio, que sean muchísimos años más, y estaremos en contacto muy pronto. Nuevamente, muchas gracias, chicos. Gracias, Nicolás, gracias a Silvina, a las autoridades de la UADE y de Lucil también, por supuesto. Muchas gracias a todos, que se encuentren bien. Muchas gracias, felicitaciones por este encuentro, ha sido maravilloso escucharlos a todos, tanto a Pedro, Nicolás, que bueno, ya los conocemos, pero a los 6 estudiantes que han hablado de la radio de una manera tan amorosa que realmente nos emociona. De la radio galena a estar escuchando una radio en un dispositivo, la radio se ha transformado, pero la estamos celebrando hoy después de 100 años, 95 años en el caso de Perú. La imaginación, el servicio, la compañía, todo lo que surgió hoy en este conversatorio fue sumamente rico, enriquecedor para todos. No se termina aquí esta actividad conjunta con USIL, vamos por más. Gracias a todos y bueno, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, saludos a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias.